Rogamos, Señor, tu favor en esta mañana, Señor, y que tu favor sea traducido en que nosotros seamos equipados, llenos de abundante gracia de tu Espíritu, para adorarte como debemos. Te imploramos en Cristo Jesús que tu gracia, tu favor y tu bendición, Señor, sea abundante entre nosotros. Y que Dios del cielo, tu nombre sea exaltado por nosotros. Tu nombre sea glorificado en tu día. Y que Dios del cielo también te complazcas en bendecir a los que aún no están con nosotros, que tú les traigas, quites todo obstáculo y que tu gracia sea sobre ellos también. Imploramos, Señor, que tu reino se extienda en este día y que se extienda a nuestros corazones. Y de esta manera, Señor, tu nombre sea cada vez más exaltado. En Cristo te pedimos que por medio de lo que aprendamos de tu palabra, también tú seas glorificado y tu reino extendido. En Cristo Jesús. Amén y amén. Bien, haciendo un breve repaso de lo último que aprendimos, eh, vamos a recordar qué vimos en el capítulo, en el párrafo 2 del capítulo que estamos estudiando. A ver, que el capítulo de la perseverancia de los santos, párrafo 2. ¿Quién recuerda lo que vimos? Está, es malo guiarse por, o no es muy correcto guiarse por la experiencia, ¿no? Pero mi experiencia es que cuando yo comienzo una clase haciendo preguntas, las personas llegan tarde a la clase. Y es lo que está pasando ahora mismo. No quieren venir a la clase porque no quieren que se les pregunte, o quieren llegar a tiempo, o no sé qué les pregunte. Pero bueno, bueno, eso habla de los pecados, no de otra cosa. Sí, porque es mejor estar aquí y pasar la pena por aprender, ¿no? Creo yo, ¿no? Exacto. O mejor que eso todavía es estudiar para no pasar pena. Bien, vamos a ver entonces qué sucede, qué vimos con, qué tema general se trata en ese capítulo. A ver, Daniela. Los fundamentos de la perseverancia. ¿De qué estamos hablando cuando hablamos de los fundamentos de la perseverancia? ¿En qué se basa como tal, verdad? ¿Cuál es la base fundamental de esa doctrina? Y vimos, o sea, vimos ese fundamento en varios acápites. ¿Qué vimos? ¿Qué tratan los autores de la confesión en ese párrafo? A ver, ¿con qué comienzan tratando? ¿Quién recuerda? A ver, Alejandro. No precisamente, de eso se trata en el párrafo anterior. Ajá. ¿De qué no, en qué no se basa la perseverancia? De una presuposición. ¿Y cuál es esa presuposición que muchas veces se tiene? Sea, sí, esa es la verdad, pero la presuposición es que se depende del libre albedrío. O sea, a veces se piensa de que, bueno, la perseverancia, como es la perseverancia de los santos, es el perseverar de nosotros, entonces depende de nosotros, depende del libre albedrío. Y los autores de la confesión comienzan diciendo, esto no depende, o sea, no tengas esa presuposición, no depende del libre albedrío, porque la Escritura enseña claramente que no depende del libre albedrío o de la voluntad del hombre. Ajá. Comienza de esto. Y entonces ahora sí comienzan a fundamentar de qué sí depende. Y entonces vemos que depende del decreto de Dios, de la inmutabilidad de ese decreto. ¿Alguien recuerda algún texto que usamos? O sea, que donde la Escritura enseña que el libre albedrío depende del decreto. ¿Algún texto te recuerda, Daniel? A ver. Filipenses 2,
versículos 13 y 14. Porque es Dios el que produce en vosotros tanto el querer. Sí, ese podemos verlo como... ¿Qué otro texto? ¿Te acuerdas de un texto? Porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios, que es Romanos capítulo 11, sí, verso 36. Ajá, no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. ¿Qué otro texto vimos? Sí, están mezclándome algunos textos de la clase anterior, pero bueno, son textos que realmente enseñan eso. Ahora, pero vimos como por ejemplo el pasaje de Mateo 24, ¿recuerdan? Que habla acerca de los últimos tiempos y si fuera posible engañarían aún a los escogidos y como vemos el decreto divino. Dios ha decretado que los suyos no se pierdan. Recuerden que estamos hablando de esta verdad. Los suyos no se pierdan y por lo tanto los días serán acortados, todo ocurrirá conforme al decreto divino. Amén. Bien, y vimos todo el pasaje de Efesios 1, donde habla de que fuimos predestinados para y que Dios por el decreto de su voluntad es que hace todas las cosas, hablando del decreto, ¿no? Ahora, también vimos en qué otro fundamento se basa esta doctrina. Aparte del decreto, o sea, la perseverancia de los santos depende de que Dios lo ha decretado. ¿De qué más depende? A ver, Alejandro. De la eficacia de la obra de Cristo. Y estamos hablando de toda su intercesión, su vida, su muerte, su resurrección, su intercesión. O sea, la eficacia de esa obra de Cristo hace también que los santos perseveren, porque depende de la obra de Cristo la perseverancia de los mismos. ¿De qué otra cosa, en qué otro pilar se fundamenta? A ver, Samira. En el juramento de Dios. Dios ha jurado, ¿verdad?, que los santos no se perderán y pues eso es infalible. Dios, si los hombres juran para que no se cumpla una cosa, imagínense, para comprobar que van a hacer una cosa o que una cosa sucedió, ¿cuánto más el juramento de Dios mismo? Y vimos cómo en el pacto eterno, cuando Dios estaba pactando en la Trinidad sobre la salvación y por lo tanto está incluida ahí la perseverancia de los santos, en Hebreo, que lo vemos, se habla de ello en Hebreos, pero Hebreos está hablando del juramento que Dios hizo, revelado por el Salmo 110, recuerden, donde dice, juró Jehová y no se arrepentirá. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec, hablando del mediador del pacto en el cual nosotros íbamos a ser beneficiarios de ello. Ahora, ¿en qué otro pilar se sustenta esto? A ver, Sila. Exacto, en la morada del Espíritu Santo. Entonces, si el Espíritu de Dios está en nosotros y y es la obra del Espíritu en nosotros, constante, por lo tanto, por eso podemos decir que los santos van a perseverar, es por la obra del Espíritu. ¿Qué textos vimos ahí? A ver, ¿qué textos demuestran en la Escritura? ¿Qué pasajes en la Escritura demuestran que el Espíritu de Dios está en el creyente, capacitándolo para perseverar? No eran de nosotros. ¿Y luego qué dice? ¿Y luego qué sigue diciendo? El versículo 9 específicamente. Primera de Juan. ¿Sí? ¿Y qué dice? Que todo el que es nacido de Dios. ¿Por qué? A ver, ¿quién puede leer Primera de Juan 3.9? A ver. Primera de Juan 3.9. La simiente de Dios permanece en él y dijimos que esa simiente de Dios es en la presencia del Espíritu de Dios en la persona. Por eso es que no pecan, porque la simiente de Dios permanece en él. O sea, por la presencia del Espíritu de Dios. Por eso es que no puede, Juan dice, no puede pecar. O sea, y le atribuye el no poder pecar a la obra del Espíritu de Dios en nosotros. ¿Verdad? Bueno, y también vimos pasajes como Efesios 1.13, donde dice que nosotros tenemos
arras del Espíritu o fuimos sellados por el Espíritu, etc. Y por último que vimos, ¿cuál es el...? Vimos también, y vimos también que los autores dicen que la perseverancia de los santos también se sustenta en lo infalible del pacto de gracia. Dios ha prometido, hermano, esto en el pacto de gracia. Ha prometido que nosotros seamos fieles. ¿Alguien recuerda cuando se menciona en Jeremías, se habla de ese pacto, se promete? Sí. Ahora, en ese pasaje de Jeremías, ¿qué promete Dios? Ajá, daré mi ley en su mente. Dios es quien lo hará. ¿Y qué más? Yo seré a ellos por Dios. Entonces yo seré quien los sostiene, quien los cuida. Y pondré mi espíritu y haré que hagan mi voluntad. Entonces todo depende de Dios. O sea, la infalibilidad. Dios no se equivoca ni falla de ese pacto de gracia que no depende de nosotros, depende de Dios. Fíjense cómo se promete en el pacto. Yo haré esto. Haré que ustedes anden en mis caminos. Entonces, en esto se sustenta la perseverancia de los santos. Los santos perseveran por esta obra. Ahora, el párrafo que nos va a ocupar hoy nos ocupará el tercero y último párrafo de este capítulo de la perseverancia de los santos. Y tratará con algunas interrogantes que son cotidianas en muchos sentidos. Algunas de esas interrogantes son las siguientes. Si los verdaderos cristianos no caen nunca del estado de gracia, pues esto depende totalmente de los pilares que ya vimos. En esto se sostiene esta doctrina. ¿Por qué vemos a los creyentes caer en pecados horribles? Si los verdaderos cristianos nunca caen de ese estado, ¿por qué vemos a cristianos caer en pecados que podemos considerar horribles? Hay otra interrogante, como por ejemplo el conocer la verdad de que los creyentes van a perseverar y gracias a la obra de Dios, ¿no hace a los cristianos negligentes? ¿Qué sucede con los cristianos que descuidan la oración, la lectura y meditación de las Escrituras, así como todo lo que Dios les ordena? ¿Qué sucede con esos cristianos? ¿Puede un cristiano descuidar su salvación y gozar de todas formas de la vida abundante de Dios en Cristo? ¿Puede un cristiano vivir sin las disciplinas espirituales lógicas que demandan la permanencia de la corrupción que todavía queda en nosotros, la presencia del mal en el mundo? Y esto, vivirlo sin consecuencia. O sea, si un cristiano no vive teniendo una vida espiritual consecuente con las verdades espirituales de que el mal permanece en nosotros, de que aún hay un diablo y el mundo está bajo su dominio y nosotros vivimos en ese mundo, si no vivimos en consecuencia con esta verdad y por lo tanto no nos ocupamos en los medios de gracia, eso se traducirá en que nosotros no vamos a tener ninguna consecuencia o vamos a vivir consecuencias de nuestra negligencia. Bien, vamos a ver, porque los autores de la confesión en este último párrafo tratan con estos problemas o dificultades de la perseverancia. Así le podemos titular al tema general de este párrafo: la dificultad de la perseverancia. Que podemos decirle también las dificultades de la perseverancia. Y dicen de esta manera: y aunque los santos, mediante la tentación de Satanás y del mundo, el predominio de la corrupción que queda en ellos y el descuido de los medios para su preservación, caigan en pecados graves y por algún tiempo permanezcan en ellos,
por lo que incurren en el desagrado de Dios y entristecen a su Espíritu Santo, se les dañan sus virtudes y consuelo, se les endurece el corazón y se les hiere la conciencia. Lastiman y escandalizan a otros y se acarrean juicios temporales. Renovarán su arrepentimiento y serán preservados hasta el fin mediante la fe en Cristo Jesús. Si ustedes se dan cuenta, aquí hay un gran paréntesis, ¿verdad? El párrafo a veces es un poco difícil de entender por el gran paréntesis que tiene. Fíjense, el párrafo como tal dice, y aunque los santos, paréntesis, mediante la tentación de Satanás y del mundo, el predominio de la corrupción que queda en ellos y el descuido de los medios para su preservación, caigan en pecados graves y por algún tiempo permanezcan en ellos. Hay un paréntesis grandísimo ahí después. Sin embargo, al final dice, renovarán su arrepentimiento y serán preservados hasta el fin mediante la fe en Cristo Jesús. Yo creo que se logra entender a pesar de los paréntesis, pero se logra entender. Bueno, lo importante que este tema trata es porque es una gran realidad. Nosotros estamos viviendo, nosotros podemos entender lo que vimos en el párrafo anterior, de qué depende la perseverancia de los santos, y esto es algo que nosotros deberíamos entender, o sea, lo que vimos en el párrafo anterior. Debemos creerlo, pero ahora nosotros aquí en este párrafo vamos a ver que trata directamente con temas prácticos, temas que nosotros con los cuales vamos a chocar y chocamos a diario. Y nosotros veremos cómo en este capítulo, o en este párrafo, disculpen, los autores de la confesión tratan con esos problemas o dificultades de la perseverancia. Primero, ellos tratan con las diversas causas de la deserción. Y espero que todos entiendan la palabra deserción. Las diversas causas de la deserción. Dale, pasa a la diapositiva, por favor. Dentro de las diversas causas de la deserción, y espero que todos entiendan esta palabra, y es una palabra un poco militar, los que desertaron del ejército, y es una palabra muy apropiada, porque todo cristiano es un soldado, ¿verdad? Y como soldado tenemos responsabilidades. Este subtítulo, incluso el título y el subtítulo del párrafo, yo vengo siguiendo un bosquejo de un estudio de Sam Watson, y yo uso muchas veces, tomo las palabras de Watson y las cambio porque a veces no son las más apropiadas para nuestra cultura, también porque son traducidas del inglés y a veces no es la más apropiada la traducción, pero esta palabra sí la dejé exactamente como él la pone. Las diversas causas de la deserción, porque se está hablando aquí de aquellas causas que hacen que los creyentes abandonen su responsabilidad, y son aquellas causas que hacen que nosotros como soldados no estamos actuando conforme al oficio que tenemos, al ejército al que pertenecemos. Y nosotros desertamos entonces de nuestra responsabilidad, de nuestro ejército, de nuestro escuadrón, y comenzamos a hacer lo que no tenemos que hacer, o dejamos de hacer lo que tenemos que hacer. Entonces, primera causa mencionada por los autores de la confesión, las tentaciones de Satanás. Y ellos dicen así, mediante las tentaciones de Satanás y del mundo, pero también dice por el predominio de la corrupción que queda en el creyente, ¿verdad? Segunda causa de las deserciones, y también el descuido de los medios de gracia. Entonces tenemos aquí tentaciones de Satanás, predominio de la corrupción que queda en ellos y descuido de los medios de gracia. Estas causas nos hacen desertar muchas veces. No podemos ignorar las maquinaciones del diablo. Él se antepone a todo lo que es de Dios y de su causa. Hay predominio de la corrupción en el creyente, la naturaleza, la vieja naturaleza que queda en nosotros, ese hombre de pecado que queda en nosotros, al cual, como dice Lutero, hay que matar todos los días o ahogar todos los días. Y también el descuido
de los medios por los cuales nosotros nos podemos enfrentar a las tentaciones de Satanás y también el descuido de los medios por los cuales nosotros podemos matar a nuestros pecados diariamente. Entonces, estas son tres causas mencionadas por los autores de la confesión y que nosotros vemos claramente en las Escrituras. Los autores de la confesión nos dicen que estas causas nos llevan a desertar de nuestras responsabilidades como soldados de Jesucristo. Vamos a ver primero, bíblicamente, el caso de Pedro. ¿Qué pasó con Pedro? Todos saben que Pedro, o podemos decir con toda seguridad, Pedro es un creyente verdadero. ¿Sí o no? Eso lo podemos asegurar. La Escritura nos habla de él como un creyente verdadero e incluso que llegó a ser un apóstol. De hecho, fue apartado por el Señor para ese ministerio y estuvo con el Señor. Allí vemos un caso específico de un creyente que cayó en pecados horribles. Como por ejemplo, leemos en Mateo 26, versos 69 y 74. Pedro estaba sentado fuera en el patio y se le acercó una criada diciendo: tú también estabas con Jesús el Galileo. Mas él negó delante de todos diciendo: no sé lo que dices. Saliendo él a la puerta, le vio otra y dijo a los que estaban allí: también este estaba con Jesús el Nazareno. Pero él negó otra vez, con juramento: no conozco al hombre. Un poco después, acercándose los que allí estaban, dijeron a Pedro: verdaderamente también tú eres de ellos, porque aún tu manera de hablar te descubre. Entonces él comenzó a maldecir y a jurar: no conozco al hombre. Y enseguida cantó el gallo. Hermanos, cuando nosotros vemos pasajes como este, nosotros decimos: ¿cómo un hombre, un creyente, cae en pecados tan horribles de negar al Señor así y repetidas veces? El mismo hombre que le había dicho a Jesús: yo, si tengo que dar mi vida por ti, lo voy a dar. ¿Verdad? Nosotros tenemos que notar en pasajes como este hasta qué punto puede un hombre caer en un pecado, un creyente, en pecados horribles. Y debemos ver también cómo indudablemente aquí Pedro desertó. Y yo pregunto, ¿por qué desertó? ¿Por qué cayó en tal pecado? Bueno, nosotros podemos ver aquí las razones que los autores de la confesión dicen. Descuidó medios de gracia de alguna manera, fue tentado por Satanás y la corrupción que hay en él, que implicaba tener temor a los demás, temor a qué me podrán hacer, qué causará, dejó de confiar en el Señor, dejó de tener fe en el Señor. Nosotros podemos ver como por ejemplo que este hombre le faltó la fe, le faltó todo lo que debía tener en abundancia, le faltó en ese momento. Y nosotros podemos asegurar bíblicamente hablando, que también fue una obra de Satanás, todo eso. O sea, Satanás le tentó a hacer esto también. ¿Por qué lo podemos decir? Bueno, por Lucas 22. En Lucas 22 nosotros vemos lo siguiente. Dijo también, o sea, recuerden, aquí vamos a ver, estamos hablando de la historia antes de que sucediera lo que Pedro hizo. Dice: dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Él le dijo: Señor, dispuesto estoy a ir contigo, no solo a la cárcel, sino también a la muerte. Y él le dijo: Pedro, te digo que el gallo no cantará hoy antes que tú niegues 3 veces que me conoces. Fue exactamente así. Pedro, miren cómo Pedro estaba aquí siendo sacudido por quién. ¿Quién pidió a Pedro para zarandearlo? Satanás. Entonces, nosotros podemos asegurar, sin temor a equivocarnos, que lo que condujo a Pedro a negar al Señor 3 veces
no es solamente su pecado, su confianza en sí mismo, no es solamente el remanente ese de pecado que quedaba en él, y el descuidar, el depender del Señor. Fíjense, cuando uno acude a los medios de gracia, hermano, nosotros estamos diciendo, estamos asegurando, junto con los autores de la confesión, que hay causas diversas para desertar, que nos hacen desertar. Hay causas diversas. Una de ellas son las tentaciones de Satanás. Otra, el predominio de la corrupción que queda aún en el creyente. Y otro, el descuido de los medios de gracia. ¿Verdad? Hablamos de esto. Ahora, miren cada uno de ellos en pasajes como este. Miren cómo Satanás está pidiendo a Pedro para zarandearlo, y eso fue lo que sucedió. Y Jesús dice, pero yo rogué por ti para que tu fe no falte. Pero Satanás te va a zarandear. O sea, Jesús no dijo que Satanás no iba a zarandear, sino que yo rogué por ti para que tu fe no falte. Ahora, notemos cómo hay corrupción en el creyente todavía. El predominio de la corrupción que está aquí. ¿Dónde está la corrupción de Pedro? Claramente, en su temor a los hombres vemos la corrupción, en su confianza en sí mismo, y a la vez vemos descuido de los medios de gracias por la confianza que tenía en sí mismo. Hermano, cuando nosotros vamos a la oración o vamos a leer las Escrituras y meditar en ellas, nosotros, el impulso, lo que nos impulsa allí, además de la obra del Espíritu en nosotros, es el nosotros reconocer que nosotros, sin la palabra del Señor, estamos sin orientación en este mundo. Nosotros no somos sabios por nosotros mismos, necesitamos las Escrituras. Nosotros no conocemos a Dios, ni nos conocemos a nosotros mismos, sino por medio de las Escrituras. Entonces yo necesito conocer a Dios y necesito conocerme a mí mismo diariamente. Yo necesito la palabra del Espíritu diariamente, la palabra de verdad diariamente. Yo no soy suficiente, yo estoy necesitado. Y por eso tengo que recurrir a las Escrituras diariamente. Pero además, eso debe ser lo mismo que nos mueve a la oración. ¿Ustedes creen que un hombre como Pedro, que dice, Señor, yo voy a dar mi vida por ti? Yo voy a dar mi vida por ti. Miren lo que dice. Verso 33 dice, y él le dijo, Señor, dispuesto estoy a ir contigo, no solo a la cárcel, sino también a la muerte. ¿Qué está diciendo Pedro aquí? Yo tengo las fuerzas para ir contigo, ir a la cárcel o a la muerte. Tengo las fuerzas. Tengo las fuerzas para hacer eso. Yo pregunto, una persona que se cree con esa fuerza, ¿ustedes creen que vaya a la oración? Donde el centro del descuido de tus oraciones y de mis oraciones es el creer, nosotros creer que no tenemos que ir a orar, que podemos vivir sin orar. La autoconfianza, la confianza en nosotros mismos es la que nos hace vivir un día sin orar. Eso es autoconfianza. Es orgullo. Para que ustedes vean cómo un pecado lleva a otro y a otro y a otro. Nosotros tenemos aquí todas estas causas que causan, valga la redundancia, deserción en los creyentes, o que ellos se salgan de sus responsabilidades, abandonen sus responsabilidades. Todas estas. No debemos echarle solo la culpa a Satanás, aunque está incluido, sino todo lo demás. Bien, los autores de la confesión también nos hablan en este párrafo de los trágicos frutos de la deserción. O sea, no solo nos hablan de las causas que nos llevan a desertar, sino que también nos hablan de los trágicos frutos de la deserción. Ellos van mencionando poco a poco, y usted puede verlo en sus confesiones de fe, ahí en el párrafo, pero casi que los incisos van a tener los mismos nombres de las declaraciones que hacen los autores de la confesión. Los incisos tienen los mismos nombres. Por eso, dentro de los frutos, los trágicos frutos de la deserción, los trágicos
frutos de desertar están que incurren en el desagrado de Dios. ¿Qué consecuencias trae el desertar de nuestro ejército? ¿Qué consecuencias trae? ¿Qué frutos trae? Bueno, ¿qué frutos sufre el cristiano por pecar? ¿Qué frutos, qué consecuencias arrastra el creyente verdadero cuando, como Pedro, deserta de sus responsabilidades, abandona sus responsabilidades y así incurre en muchos pecados? ¿Cuáles son los frutos? ¿Cuáles son las consecuencias? Bueno, primera consecuencia o fruto, incurren en el desagrado de Dios. O sea, Dios se desagrada de sus acciones. Eso lo podemos ver como, por ejemplo, en pasajes como en el Salmo 38. El Salmo 38, los versos del 1 al 8 dicen así: Jehová, no me reprendas en tu furor. Fíjense, ¿quién escribió el Salmo? Un creyente, un hijo de Dios. Es quien escribe. Sin embargo, miren el espíritu, miren cómo está ese hombre creyente hablando con Dios. Miren, Jehová, no me reprendas en tu furor. ¿Cómo está viendo él a Dios? Enfurecido. ¿Cómo él se siente? Reprendido por Dios. Miren, ni me castigues en tu ira, porque tus saetas cayeron sobre mí, y sobre mí ha descendido tu mano. Nada hay sano en mi carne a causa de tu ira, ni hay paz en mis huesos a causa de ¿qué? De mi pecado. No hay paz. Son turbados. Porque mis iniquidades se han agravado sobre mi cabeza, como carga pesada se han agravado sobre mí, hienden y supuran mis llagas a causa de mi locura. Estoy encorvado, estoy humillado en gran manera, ando enlutado todo el día, porque mis lomos están llenos de ardor y nada hay sano en mi carne. Estoy debilitado y molido en gran manera, gimo a causa de la conmoción de mi corazón. ¿Se dan cuenta ustedes? Cómo este hombre se da cuenta del desagrado de Dios y cómo eso le trae turbación a él. Cómo turba su espíritu también. Dice Isaías capítulo 64, versos 5 al 9, saliste al encuentro del que con alegría hacía justicia, de los que se acordaban, de ti en tus caminos. He aquí, tú te enojaste porque pecamos. El desagrado de Dios por el pecado de sus hijos. En los pecados hemos perseverado por largo tiempo. ¿Podremos acaso ser salvos? Un creyente dándose cuenta del desagrado de Dios por sus pecados. Si bien todos nosotros somos como suciedad y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia, y caímos todos nosotros como la hoja, y nuestras maldades nos llevaron como viento, nadie hay que invoque tu nombre, que se despierte para apoyarse en ti, por lo cual escondiste de nosotros tu rostro. ¿Puede un creyente en su pecado darse cuenta del desagrado de Dios? Puede darse cuenta de que Dios está escondiendo su rostro de ellos. Y nos dejaste marchitar en poder de nuestras maldades. Ahora pues, Jehová, tú eres nuestro Padre, nosotros barro, y tú el que nos formaste. Así que obra de tus manos somos todos nosotros. No te enojes sobremanera, Jehová, ni tengas perpetua memoria de la iniquidad. He aquí, mira ahora, pueblo tuyo somos todos nosotros. ¿Se dan cuenta? Como el salmista dice, no te enojes, ten en cuenta, ten misericordia de nosotros, pues se da cuenta del desagrado de Dios por sus pecados. Otro de los frutos y consecuencias del pecado del creyente es que entristecen al Espíritu Santo. Entristecen al Espíritu Santo, y la Escritura lo enseña así explícitamente. Pablo le dijo a los Efesios: y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellados para el día de la redención. No contristéis al Espíritu Santo de Dios. Una de las cosas que hace
el pecado del creyente es contristar al Espíritu Santo que mora en ellos. También sus virtudes y consuelos son dañados. Las virtudes de los creyentes y también los consuelos del creyente son profundamente dañados por el pecado. Miren cómo le dice Pablo a los tesalonicenses. También os rogamos, hermanos, que amonestéis ¿a quién? A los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles, que seáis pacientes para con todos. Miren, hermano, tanto los ociosos como los de poco ánimo, como los débiles, eran personas que estaban en ciertos pecados. Por eso debían ser alentados, porque eran creyentes que estaban en pecado. Esos ociosos que estaban sin trabajar, eso es pecaminoso. La Escritura nos manda a trabajar. El ocio es pecado, no lo dudes. El tener poco ánimo también es pecaminoso. Tú no tienes ni esperanza, ni confianza, ni agradecimiento a Dios. Usted está viviendo con poco ánimo. Y por supuesto, esos débiles, se está describiendo a todos ellos, estaban siendo débiles en la fe. Nosotros debemos ver cómo las virtudes del creyente son debilitadas, son dañados por el pecado, al punto de que eso nos hace débiles. Los ociosos, el ocioso, el de poco ánimo, era débil, estaba debilitado en su fe. Lo mismo vemos en el Salmo 51, y de una manera quizás más fácil de ver. Recuerden, ¿quién escribió el Salmo 51? David, al menos esto es lo que todos los teólogos creen. ¿Y cuándo lo escribió? Cuando fue amonestado por el profeta, ¿verdad? A causa de su pecado, cuando se dio cuenta de su pecado, de lo horrible de su pecado, ¿no? Y una de las cosas que dice David en este salmo es: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. ¿Cómo se veía David? Con un corazón sucio, no tenía el espíritu recto. Dice: no me eches de delante de ti, ni me quites de mí tu santo espíritu. El consuelo que él tenía de tener el espíritu, bueno, pues queda desconsolado. Las virtudes, los consuelos suyos son altamente dañados. Vuélveme el gozo de tu salvación. No queda gozo. Devuélveme el gozo. Es porque yo estoy totalmente ausente de gozo. Los consuelos, las virtudes son dañadas, y espíritu noble me sustente. Otra causa, disculpen, además de esto, además de entristecer el Espíritu Santo, además de que incurren en el desagrado de Dios, además de que sus virtudes y consuelos son dañadas, otra cosa que ocurre con los creyentes en el pecado, otro fruto del pecado o de la deserción, es que el corazón de los creyentes se endurece. El corazón se puede endurecer y sus conciencias se hieren. Y sus conciencias se hieren. ¿Dónde podemos ver un rezago de esto? Como por ejemplo en el Salmo 32. En el Salmo 32, versos 3 y 4, miren cómo dice: mientras callé, está hablando un creyente, el mismo David, mientras callé, o sea, mientras no confesé mi pecado, mientras no vine delante de Dios y confesé mi pecado, ¿qué sucedió con sus huesos? Dice: se envejecieron mis huesos. En mi gemir todo el día. O sea, su situación era lamentable. Porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedades de verano. Ustedes pueden notar en las frases poéticas del salmo, del salmista, cómo su corazón estaba endurecido.
Mientras callé, se envejecieron mis huesos. Yo sé que no está hablando del corazón, está hablando de su ser y está hablando metafóricamente, porque él no vio a sus huesos envejecer, pero sí puede hablar con esas palabras, expresar lo que él tenía por dentro, cómo él se sentía por dentro, el corazón endurecido por no confesar su pecado, su situación podía catalogarse como que día en día la mano de Dios agravada sobre él, y también podía considerar su vida como una vida donde perdió todo verdor, estaba seca. Por eso decimos que los daños que llegan al creyente son múltiples. Las consecuencias son múltiples por desertar, por pecar y así desertar del ejército donde Dios le ha llamado. Otra de las consecuencias que es muy lamentable es que lastiman y escandalizan a otros. Lastiman y escandalizan a otros. Todos recuerdan el caso de David, cuando pecó también, este mismo pecado de David. Y bueno, en 2 de Samuel, capítulo 12, y verso 14 dice específicamente, más por cuanto con este asunto hiciste blasfemar. Esto fue una de las sentencias que el profeta Natán le dijo a David, al rey. Le dijo, por cuanto con este asunto hiciste blasfemar a los enemigos de Jehová, el hijo que te ha nacido ciertamente morirá. ¿Qué sucede cuando un hombre de Dios como David peca de esa manera? Bueno, pues sus enemigos, los enemigos de Dios, van a decir, mira, resulta que era cristiano, mira el rey David, que dice haber creído en Dios y servir a un Dios santo, mira lo que acaba de hacer. Entonces hacen blasfemar el nombre de Dios, hacen blasfemar el reino de Dios. Las personas se escandalizan y los hijos de Dios también sufren. Y los más débiles se tornan muy débiles. Entonces, por cuanto hiciste blasfemar a los enemigos de Jehová, por eso pues vino disciplina sobre él, y de eso vamos a hablar en lo adelante. En 1 Timoteo 6:1 se nos dice, Pablo le dice a Timoteo, todos los que están bajo el yugo de esclavitud tengan a sus amos por dignos de todo honor. ¿Para qué? Para que no sea blasfemado el nombre de Dios y la doctrina. ¿De qué está hablando? ¿De qué le está hablando Pablo a Timoteo? Bueno, Pablo le está diciendo a Timoteo que le orientara a aquellos hombres, a aquellos hermanos que eran aún esclavos, que estaban en su carácter social, su estatus social era, ellos eran esclavos. ¿Y qué les dice? No, rebélense contra sus amos. ¿Les dice así? No dice así. Realmente les dice, tengan a sus amos por dignos de todo honor. Muy probablemente sus amos no eran creyentes. La mayoría de los amos no eran creyentes. Quizás algunos sí, pero para ellos también hay orientación. Para cuando tenían amos creyentes, Pablo les orienta a que sean también, con más razón, debían servirlos mejor. Pero no solo a los amos creyentes, sino a los no creyentes, debían tenerlos por dignos de todo honor. ¿Y para qué? Uno de los motivos por los cuales había que tener a esos amos, había que tenerlos por dignos de todo honor, para que el nombre de Dios no sea blasfemado, ni la doctrina de Dios fuera blasfemada. Entonces había motivos suficientes para que estos amos se sometieran, estos esclavos se sometieran a sus amos. Nosotros vemos aquí claramente que Pablo tenía en mente, si ustedes no se someten a sus amos,
ustedes van a hacer que sus amos digan, ah, estos son los que son cristianos y ni tan siquiera se pueden someter. El no someterse era un pecado. Para un esclavo, hermano, para un esclavo, el no someterse a sus amos es pecaminoso. Y estamos hablando de una época, indudablemente, en que la esclavitud era algo normal. Y nosotros sabemos que aunque la Escritura se pronuncia en este sentido y en otros textos de la Escritura como no a favor de la esclavitud, pero si tú eres, si en el momento en que este sistema social y esta fórmula social existía y era normal, ¿cuál era el deber de los esclavos? Pues someterse a sus amos. Y si ese deber no era cumplido, ¿qué cosa era entonces? Pecado. Y ese pecado que iba a ocasionar que los enemigos de Dios blasfemaran el nombre de Dios. Entonces, por supuesto, que uno de los motivos o uno de las consecuencias del pecado de un creyente es que hace que los no creyentes blasfemen el nombre de Dios, que el nombre de Dios sea vituperado, se escandalicen. Pablo también le dice a Tito, ustedes recuerden que también tanto Timoteo como Tito eran colaboradores apostólicos y se les da orientaciones similares, pero en este caso sobre las mujeres, escuchen bien, sobre las esposas. Dice, las ancianas asimismo sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien, que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos. ¿Para qué, hermano? Para que la palabra de Dios no sea blasfemada. ¿Qué sucede con una mujer que no ama a su marido ni a sus hijos? ¿Qué sucede con una mujer que no es prudente, que no es casta, que no cuida su casa, que no es buena y que no se sujeta a su marido? ¿Qué es lo que hace esa mujer? Bueno, hace lo contrario y provoca lo contrario de la que hace lo correcto. Provoca que la palabra de Dios sea blasfemada. Eso es lo que provoca. Adrián, ¿pudieras ayudar a quien está afuera para que entre? Entonces tenemos aquí otra causa de las deserciones, lastiman y escandalizan a otros. Lastiman y escandalizan a otros. Y por último vemos que hay otra causa de la deserción, y es que se acarrean juicios temporales. ¿Qué sucede también con los que los que desertan, los que pecan, los cristianos que pecan? ¿Qué sucede? Bueno, estos cristianos que pecan también van a tener juicios temporales. Juicios que nosotros sabemos son disciplinas de Dios. Dios los disciplina y la manera, y muchas veces no estamos hablando de que tengan condenación. Nosotros sabemos que no tienen condenación, pero sí pueden ser disciplinados y gravemente disciplinados. Tenemos el caso de David, que ya vimos. David, ¿cómo fue disciplinado David? Bueno, ese hijo murió o no murió. Murió ese hijo de la consecuencia de su pecado, pero después vemos muchos problemas en la familia de David, similares a los pecados que había cometido David. Y todos los intérpretes serios de la Escritura ven una consecuencia directa de sus pecados, de su falta de disciplina, además de su falta de rol como padre, disciplinando a sus hijos, amando a sus hijos, pero también vemos la consecuencia del adulterio en su vida, también trajo problemas similares en su familia. Entonces, pagó las consecuencias, pagó en cierta manera, hubo juicios sobre sus pecados, ¿sí o no? Sí, hermano. Juicios temporales, pero no hubo condenación para David. Nosotros podemos asegurar, David está en la presencia de Dios, pero hubo juicios temporales para él. Lo mismo sucede en el caso de 1 Corintios 11. Ustedes recuerdan, y muchos leen este pasaje y tienen temor y hacen bien en temer. En 1 Corintios 11 se nos dice
De manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí, por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen. Si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados, mas siendo juzgados, somos castigados por el Señor para que no seamos condenados con el mundo. Entonces, que nosotros, aunque hemos hablado abundantemente de este texto, nosotros vemos aquí a creyentes muriendo por tomar la cena del Señor indignamente. Unos enfermos y otros muriendo por tomar la cena del Señor indignamente. Nuevamente aclaramos, ¿qué es tomar la cena del Señor indignamente? ¿Es tomarla con algún pecado? No, porque entonces nadie pudiera tomarla. Es tomarla sin discernir que no somos dignos de tomarla precisamente por nuestros pecados. Sin discernir que el Señor murió en lugar de nosotros. Sin discernir que nosotros no somos dignos de tomarla. Sin discernir que nosotros podemos tomar la gracia que estamos en Cristo. Y en Cristo somos justos porque Él nos ha imputado su justicia. Sin discernir que ese cuerpo fue dado por mis pecados y que yo debía estar allí muriendo y sin embargo Él lo hizo en mi lugar. Sin discernir que no soy digno de tomarla. Sin discernir que yo debería también perdonar a todo el que peca contra mí porque a mí se me ha perdonado. Sin discernir realmente lo que la salvación es. Ir a tomar la cena del Señor pensando que sí, yo puedo tomarla sin problema, yo soy... no hay ningún problema con eso. Vamos ahí a tomarla ya, eso es un pan más, un vino más y la muerte del Señor, no, eso ni me preocupa mucho. Tomar la cena del Señor, aún pensando de que yo soy digno para tomarla, porque yo sí hago tal y más cual cosa, yo sí no peco. Allá los cristianos que pecan, yo no. Eso es tomar indignamente. Bueno, pues los que pecan de esa manera son castigados por el Señor en este tiempo. En este tiempo. Dicen, Pablo le dice a los corintios, por eso hay muchos enfermos entre vosotros y algunos duermen, algunos han muerto por tomar la cena del Señor indignamente. Entonces, por supuesto que el pecado en el creyente puede traer disciplinas del Señor en este tiempo. Puede traer disciplinas del Señor. Y por último, los autores de la confesión tratan con la solución positiva a la deserción. ¿Cuál es la solución? ¿Cuál es la solución? ¿Cómo se soluciona el que los creyentes pecan? ¿Cómo saldrán de allí si los cristianos perseveran en santidad? ¿Cómo sucederá que los creyentes que descuidan los medios de gracia, que no tienen en cuenta sus pecados o su remanente de pecado, que no tienen en cuenta día a día que Satanás está allí tentándole y haciéndole caer, esos que desertan y caen en pecado, ¿cómo son renovados? ¿Por qué logran arrepentirse nuevamente y creer? ¿Por qué logran eso? Bueno, la solución de la deserción. ¿Quién los rescata nuevamente? Ellos desertan del ejército a que fueron llamados. Pero ¿y quién los trae otra vez? Ellos vienen por su propio libre albedrío. ¿Qué sucede? ¿Cuál es la solución? Bueno, los autores de la confesión dicen que el arrepentimiento y la fe de ellos es renovado. El arrepentimiento y la fe de ellos es renovado, pero renovado por ellos. Ellos dicen así, y vamos a ver, luego, vamos a ver los textos que ellos nos sugieren mirar. Vamos a mirar a Lucas capítulo 22, verso 32, y también los versos 61 y 62. Miren lo que dice, les recuerdo, es el caso de Pedro, una vez más.
Dice, pero yo he rogado por ti que tu fe no falte. Y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Yo pregunto, ¿quién le dijo a Pedro que Pedro iba a ser zarandeado por Satanás? ¿Quién se lo dijo? El Señor. Antes de que Pedro cayera en tal y horrible pecado, el Señor se lo anunció. Pero además, le dijo que iba a ser Satanás, una patraña de Satanás. Además, pudimos ver que Pedro estaba confiado de sí mismo, así que no recurrió a ningún medio de gracia. Él confiaba en su fuerza. No, Señor, yo no te voy a negar. Si tengo que ir preso contigo, iré. Y si tengo que morir contigo, moriré. O sea, Pedro estaba totalmente confiado en sus propias fuerzas. Pedro ignoró el pecado que había en él y nada más que una persona dijo, ¿tú no andabas con él? Tuvo temor enseguida y negó al Señor. Pero lo importante que nosotros debemos ver ahora en este momento es ver cuál fue la solución. ¿Cuál fue la solución? A que Pedro fuera renovado en su arrepentimiento y su fe. ¿Quién le proporcionó ese arrepentimiento y esa fe? Dice la Escritura, pero yo, Cristo, he rogado por ti que tu fe no falte. ¿Quién es el que tiene fe? El ser humano, el creyente, es el que tiene fe. Sin embargo, parece que esa fe depende de muchas cosas. Y esas cosas son y vienen de Dios. Yo he rogado por ti que tu fe no falte. Y Jesús le dice más. Y una vez vuelto, o sea, Jesús está segurísimo del resultado de su intercesión. Tú vas a volver. Tú vas a venir a mí nuevamente. Tú te vas a arrepentir. Una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Y vemos que en el verso 61 y 62, que narra Lucas esa misma historia, dice, entonces vuelto el Señor, miró a Pedro ya en el suceso de la negación, y Pedro se acordó de la palabra del Señor, que él había dicho, antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Y Pedro, saliendo fuera, ¿qué hizo? Lloró amargamente. ¿Quién lloró? Pedro. ¿Quién se arrepintió? Pedro. ¿Quién se acordó y creyó en el Señor cuando escuchó, cuando lo vio mirarle y se acordó de las palabras? ¿Quién hizo todas esas cosas? Pedro. ¿Por qué? Porque yo he rogado por ti que tu fe no falte. Miren lo que dice enfáticamente y explícitamente, muy claro. Cuando lo dice Juan, en el capítulo 3 de Primera de Juan, verso 9, dice, todo aquel que es nacido de Dios, o sea, el que ha nacido de nuevo, el que ha nacido del Espíritu, el que puede ver el reino de Dios, porque como Nicodemo, el que no naciere de nuevo no podrá ver el reino de Dios. Todo aquel que es nacido de Dios, o sea, el verdadero cristiano, no practica el pecado. ¿Por qué? ¿Por qué no practica el pecado? En otras palabras, porque en Primera de Juan mismo, recuerden que Juan dice que el que dice que no tiene pecado es mentiroso. La verdad no está en él, porque todos nosotros pecamos, porque no hay nadie que no peque, que viva sin pecado alguno. Pero eso no, ese mismo Juan dice que el que es nacido de Dios no practica, en otras palabras, no vive pecando. El pecado no es su postura habitual. No vive conductualmente en el pecado. No practica el pecado. ¿Por qué? Porque él ejerce el libre albedrío para no pecar. ¿Dice así? No. Juan no dice eso. Juan dice, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Porque la simiente de Dios permanece en él. ¿Qué habíamos dicho que era la simiente de Dios? El Espíritu de Dios en el creyente. La obra del Espíritu Santo en el creyente permanece en él y por lo tanto esta persona ha nacido de Dios, ha nacido del Espíritu y por lo tanto no puede pecar. Hermano, tenemos que concluir diciendo que
La perseverancia de los santos no es otra cosa que la perseverancia de Dios, la perseverancia de la obra de Dios en los santos. Sea su nombre exaltado, sea su nombre adorado, sea su nombre glorificado. Por eso, hermanos, nosotros podemos decir, vinimos aquí a adorar a Dios. El exponerse debidamente a las Escrituras nos hace adorar a Dios. No nos hace decir, oye, verdad que yo soy un salvaje, me he guardado toda esta semana sin pecado. No, tenemos que decir, verdad, ya usando el mismo lenguaje, verdad, que el Señor es un salvaje. Me ha guardado toda esta semana, ha rogado por mí para que mi fe no falte. Y por eso estoy aquí. Bendito sea su nombre por los siglos. Amén.